Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal y te doy la bienvenida a la nueva plantilla de proyectos. Sí, estamos hablando de la tercera edición. Ni la primera, ni la segunda, la tercera ya. Para que puedas gestionar tus proyectos en equipo e individuales con la máxima efectividad. Una plantilla que te has podido descargar totalmente gratuita. ¿Qué? ¿Que todavía no la tienes? No me lo puedo creer. La puedes encontrar aquí en el link de la descripción, te la puedes descargar totalmente gratis y hacer tus modificaciones. Pero hey, no te vayas tan rápido. Si quieres conocer cómo sacarle el máximo provecho a esta plantilla, quédate aquí porque te lo voy a explicar todo. Hey, por cierto, si te interesan estas temáticas de neurociencia, productividad, gestión de proyectos, me encantaría que le dieras un buen like a este vídeo y por último que te suscribieras a este canal donde hablamos de neurociencia y productividad personal. Ya lo ves, un trato fácil, tú te descargas la plantilla gratis y le das un buen like. Oye, fácil, ¿no? Una cosita que te quería comentar, aunque sí que es verdad que estamos hablando de una herramienta descargable, lo más importante nunca es la herramienta, sino la metodología. Aquí, además de explicarte cómo funciona esta herramienta, si la puedes cambiar o no a nivel más técnico, también me gustaría mostrarte cómo puedes organizarte de una manera mucho más eficaz, teniendo en cuenta que no solo vas a colaborar contigo mismo, sino con otros colaboradores. Así que puedes hacer clic en la parte que quieras del vídeo, porque en la descripción del vídeo encontrarás también un guión donde puedes acceder a esas partes que dicen Esta me interesa, esta no tanto. y lo puedes ir pasando también a tu gusto. ¿Cómo lo ves? Estamos a punto de empezar. Solo una cosita más, y es que me hace muchísima ilusión presentarte el nuevo curso de gestión de proyectos para que domines una de las competencias profesionales más útiles ahora mismo. Ahora en el mercado laboral hay mucha demanda sobre esta competencia, la gestión de proyectos, y podrás encontrar un curso con más de 30 vídeos, todo gráficamente detallado, con más de 12 plantillas, a un precio casi irrisorio. Puedes encontrar toda la información en los detalles del vídeo, en la descripción, ahí está todo. Ahora sí, ya estamos dentro del documento. Te doy la bienvenida a este nuevo Excel de la plantilla de proyectos de 2023. Espero que sea súper útil. Y antes de nada me gustaría hacerte una vista rápida de todas las pestañas que vas a encontrar y toda la información que verás dentro. Eso sí, no te preocupes porque en cada uno de los puntos, en cada una de las pestañas, iremos explicando con diferentes ejemplos cómo funcionan, cómo lo puedes utilizar de manera óptima y lo más importante, que tus proyectos vayan viento en popa. Así que empecemos. Esta es la pantalla inicial, la pestaña inicial que verás, donde estarán básicamente pues cómo funciona esta plantilla, que es el vídeo que estás viendo ahora mismo. De hecho, por si alguna vez perdieras el vídeo o no sabes muy bien dónde encontrarlo, que sepas que aquí tendrás el link y de esta manera podrás acceder a este vídeo donde puedes ver toda la explicación de la plantilla con sus respectivas pestañas y todos los ejemplos que puedas ver. Además de esto, ¿de acuerdo? Tienes una foto nuestra, un poco para que sepamos también quién está aquí en el proyecto. Y por último tendrás diversos links donde puedes hacer clic por si quieres saber más sobre esta temática. Si quieres saber mucho más sobre gestión de proyectos, también tienes nuestro blog donde puedes encontrar muchísima información de artículos sobre neurociencia, productividad, gestión del tiempo y otras temáticas relacionadas. Y por último tendrás los dos canales de YouTube de los creadores de esta plantilla, que soy un servidor, Miquel Nadal, y mi socio David Carulla. Además de esta pestaña, como puedes ver en la parte inferior, cada una de ellas explicada en detalle en este vídeo. La primera lista de proyectos, de forma muy rápida, es donde vas a tener todos tus proyectos ahora mismo activos, algunos de ellos estarán en espera, así que explicaremos también todas las columnas. Fíjate que lo puedes personalizar a tu gusto como tú quieras. La idea sobre todo es que esta plantilla te la hagas tuya, esta es la parte más importante. Además de esto, en la segunda pestaña, como puedes ver, tendríamos el purgatorio. No te asustes por el nombre, el purgatorio será toda aquella lista de proyectos que ahora mismo no vas a hacer y que no ves que a corto plazo sean ejecutables. Es una forma de guardarlos, de almacenarlos, saber que están ahí, tenerlo controlado por si acaso más adelante decides ejecutarlos. Hay otra pestañita muy importante también, que es la del cronograma. Cronograma o también diagrama de Gantt es donde tendremos nosotros todos los proyectos que ahora mismo tenemos en marcha con sus respectivos calendarios. Veremos también algún ejemplo de cómo hacerlo. Si seguimos avanzando en las diferentes pestañas, tendríamos la lista de tareas y ahí es donde se van a materializar las distintas tareas de los proyectos. Y es que si dividiéramos los proyectos y sus respectivas tareas, todo lo que tenemos que hacer, tendríamos largas listas. Aquí solo pondremos aquellas que ahora mismo están activas y lo que haremos es desglosar los proyectos grandes y sus respectivas fases en pequeñas tareas que, como veremos después, solo podrán durar un total de 90 minutos. Y la última pestaña de todas, la 5 puntos recursos, es para que tengas todavía más información. Además de esto, como puedes ver, habrá cursos premium, ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Por si quieres saber más, si quieres utilizar también este tipo de herramientas para gestionar tus proyectos de forma profesional. Y por último tendrás otros cursos de herramientas muy útiles también por si además de este Excel lo quieres complementar con herramientas
que son las más conocidas de su sector, como puedes ver aquí. Después explicaremos rápidamente también qué es lo que puedes encontrar dentro de la pestaña de recursos. Así que ya lo sabes, son estas 5+1 pestañas que encontrarás en esta plantilla y ahora empezaremos a explicar cada una de ellas con diferentes ejemplos, así que quédate aquí porque seguro que te va a encantar. ¡Vamos a ello! En esta ocasión vamos a hablar de la primera pestaña donde pone lista de proyectos. Verás, al final la lista de proyectos es donde vamos a poner todos los proyectos que ahora mismo tenemos activos, los que están en espera e incluso los que ya has realizado. De esta manera podrás tener una lista con todos los proyectos que ahora mismo tengas en marcha. Una cosa importante y un matiz importantísimo antes de empezar. Si te vas a fijar, aquí no van a aparecer las tareas respectivas de cada uno de los proyectos. Ahora imagínate que tuvieras entre 7, 8 o 9 proyectos. Lo más normal es que cada uno de los proyectos tenga entre 10, 20 o 30 o 50 tareas cada uno de ellos. Claro, si los multiplicamos por todos los proyectos que tenemos aquí, tendríamos un documento de Excel, una plantilla con más de 450 filas dentro del documento. Esto no tendría ningún sentido y por supuesto sería muy complicado de priorizar cada una de las tareas. Para ello, como verás después, en una de las pestañas llamada 4.lista de tareas, lo que vamos a hacer es desglosar esos proyectos tan grandes y ponerlo después en tareas más pequeñitas, ¿ok? Así que aquí solo pondríamos aquellos proyectos macro y sus respectivas fases, como veremos a continuación. Vamos a analizar cada una de estas columnas y después veremos los ejemplos. Lo primero de todo, de acuerdo, como puedes ver, que sería un poco el primer panel de todo, tiene que ver sobre todo con las fechas y las prioridades. Aquí estás viendo que la primera columna de todas es trimestre del año y esto básicamente, como puedes ver aquí, es un desplegable donde tienes 4 opciones que puedes ir intercambiando. Tienes primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Decirte algo, y es que todo lo que hay aquí ya está configurado, pero tú después lo puedes personalizar. Podrías hacer una copia de este documento y en vez de tenerlo por trimestres, podrías poner, por ejemplo, por cuatrimestres, por semestres. Aquí ya dependerá un poco también de cuál es tu organización. Así que en este sentido puedes escoger cuál de los proyectos que estás haciendo está inmerso ahora mismo en un trimestre concreto y así también puedes clasificar después este documento según el trimestre. Lo segundo que puedes ver son las fechas. Y aquí tendríamos como dos tipos de fechas, como estás viendo, la fecha de inicio y la fecha límite. La fecha límite tiene una particularidad porque pone fecha límite real. Ahora te cuento realmente qué es lo que significa. Lo primero, de acuerdo, es la fecha de inicio. Significa cuándo vas a empezar este proyecto, o mejor dicho, cuándo tienes previsto empezar este proyecto. Y aquí pueden haber muchos cambios. La fecha de inicio es bastante traicionera porque tú ahora mismo puedes poner una fecha en concreto, pero después se puede ver modificada. Así que como siempre será tentativa, será también opcional, dependiendo también si sabes muy bien cuándo va a empezar o si no lo sabes. Así que siéntete libre de poner la fecha que tú quieras. Y después tendríamos la fecha límite real. Y cuando decimos real, creo que es importante hacer este matiz de real y no irreal, porque habitualmente ponemos fechas límite para ir tirando. Oye, este proyecto creo que debería estar listo para noviembre, ¿sí? De verdad, yo no lo tengo tan claro. Quizá las fechas habría que ponerlas cuando sí que tienen un deadline concreto. Si un cliente, por ejemplo, te ha dicho que este proyecto hay que tenerlo listo pues el 27 de noviembre, está claro que entonces el 27 de noviembre debería ser la fecha límite real. Pero si el cliente no te ha dicho nada y además es un proyecto abierto, no tendría mucho sentido poner una fecha límite real, porque si no lo que vamos a generar es muchísima tensión y mucha presión, a veces innecesaria. Por lo tanto, la fecha límite real solo vas a ponerlos en aquellos proyectos que tú sabes que hay una finalización concreta y sabes que hay que terminarlo en esa fecha. Algunos de ellos la tienen, como bien sabes, en cambio otros de ellos no, porque funciona más bien por fases y funciona más bien en que si funciona una parte del proyecto después se alarga y existe una extensión. Así que por supuesto, hazlo a tu manera, configúratelo como crees que te puede funcionar mejor, pero sobre todo no sobreabuses de las fechas límite porque puede llegar a cansar y generar una presión totalmente innecesaria. Después tendríamos la prioridad, que aquí también habría un desplegable. De hecho, cuando le doy clic aquí en la celda, me aparece también un desplegable, aquí lo estás viendo, que sale 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 significa, como estás viendo aquí, el grado de prioridad que tú quieras establecer en cada uno de los proyectos. 1 sería que es el máximo grado de prioridad, ¿de acuerdo? 2 sería medio y 3 el más bajo de todos. Ahora mismo que tenemos tan pocos proyectos aquí, que de momento tenemos la plantilla en blanco, no tendría mucho sentido establecer una prioridad. Pero ¿qué pasaría si en tu caso fueras gestor de proyectos, tuvieras una lista interminable de proyectos y quisieras saber cuál de ellos es prioritario? Pues a partir de aquí tú puedes jugar con ello y es una forma también de que cuando hagas un filtro dentro de la plantilla de Excel que estás viendo,
ahí puedas ver cuáles de ellos son más prioritarios. También es verdad que si no quieres utilizar, por ejemplo, los números 2 y 3, tendrías la opción solo de poner uno a aquellos proyectos que sí son prioritarios y el resto estarían por definir. Así que lo dejamos un poco también a tu criterio en base a lo que crees que mejor te puede funcionar. Si avanzamos un poco más, verás que estarían ya las columnas relacionadas con el propio proyecto. Cuando hablamos de área, que es lo que puedes ver aquí arriba, nos referimos a este proyecto pertenece a un área en concreto. Imagínate que es marketing, que son finanzas, que son recursos humanos, es decir, a qué pertenece este proyecto. Lo segundo sería la propia definición del proyecto. Y aquí te diría que como siempre seas lo más específico posible. No importa que el proyecto sea de 2 líneas si es necesario, pero tiene que quedar muy claro cuál es el objetivo de este proyecto y además también todos los detalles a tener en cuenta. Después veremos algunos ejemplos para que quede todavía muchísimo más claro. Después tendríamos la fase del proyecto. Y es que no todos los proyectos son de corta duración, muchos de ellos tienen diferentes fases. Es verdad que le podríamos llamar de otra manera y esto lo puedes modificar. En vez de fase le podríamos llamar parte del proyecto, etapa. Aquí cada uno de acuerdo lo puede modificar como quiera. Pero fase del proyecto es que imagínate que tenemos un producto grande y que tenemos que distribuirlo por distintas fases. Quizá al principio necesitamos hacer un análisis, después tendríamos que hacer por ejemplo la producción o el diseño y por último tendríamos que hacer la ejecución o la venta o el seguimiento. Y por último, la última columna de todas tiene que ver con el código. Esto es algo opcional, sobre todo es para localizar rápido esos proyectos. Pues veremos algunos ejemplos y quedará muchísimo más claro. No tiene nada más que ver que una nomenclatura para identificar rápidamente cuál es el proyecto que quieres seleccionar. Y vamos ya con la última parte de todas. Si avanzamos un poquito más, verás que aquí siguen habiendo algunas columnas más. Recuerdo, esto al final lo puedes flexibilizar, personalizar, te sobran cosas, te faltan cosas, después le puedes cambiar lo que tú quieras. Fíjate que en la última parte de todas tenemos responsable, que se refiere a la persona que va a liderar ese proyecto. Es diferente a la siguiente columna, que son colaboradores, porque una persona puede colaborar dentro del proyecto, pero no tiene por qué ser la responsable. A veces pasa que hay un responsable y pueden haber 15 o 20 colaboradores, o 3 o 4. Estas personas no tendrán el mismo grado de implicación que la persona responsable. Después llegamos a avance y si le damos clic aquí verás que es otro desplegable de los que hemos visto antes. Entonces simplemente tienes que darle clic aquí y te saldrán 3 opciones distintas. Es muy sencillo. Es verdad que lo podrías hacer numéricamente, pero pensé que para esta ocasión es mucho más sencillo si lo hacemos tan fácil como lo que estás viendo. Mejor de lo previsto, ahí lo tienes. Sobre lo previsto y por último, peor de lo previsto. De esta manera puedes ver cuáles son de los proyectos que ahora mismo están avanzando bien, cuáles son aquellos que incluso van mejor de lo que pensabas y cuáles son aquellos que hay que cambiar alguna directriz, hay que ver qué es lo que está pasando, hablar con alguno de los colaboradores, en definitiva, sea lo que sea, pero saber qué es lo que está ocurriendo para que este proyecto se desbloquee y avance muchísimo más rápido. Después tenemos un par de columnas más finales, que ahora mismo las estás viendo, que son estado y observaciones. Cuando hablamos de estado, hay 4 estados que ahora mismo estás viendo aquí, también es un desplegable y sobre todo es para indicar en qué estado ahora mismo se encuentra cada uno de los proyectos. Y ya verás que con las nomenclaturas que te he puesto aquí se va a entender a la perfección. En espera es un proyecto que sabes que tienes que hacer próximamente, pero que todavía no tiene una fecha de inicio asignada. Puede ser que te falte algún tipo de información, que no tengas a los colaboradores, que todavía no tengamos los recursos. Sea lo que sea, de acuerdo, significa que ahora mismo no podemos empezar. Después tendríamos los proyectos activos. Fíjate que por activos se refiere a que ahora mismo están en marcha, que se están haciendo, que están en curso. Acabados yo creo que ya es muy fácil de entender, simplemente son proyectos finalizados, ¿sí? Y después tendríamos los proyectos descartados. En este caso final, los que estén descartados no tienen por qué pasar a la siguiente pestaña que veremos después, que es el purgatorio, sino que directamente se pueden borrar. Estos descartados está bien tenerlos aquí para que veas la gran cantidad de proyectos que nos llegan y cuántos de ellos eres capaz de ejecutar. Atención porque estos estados, por supuesto, después tú los puedes interpretar también a tu manera. Entiendo que al final activo es bastante claro, en espera también, acabado también, descartado también, pero podría ser que le quieras añadir algún matiz diferente. Recuerda que tú al final podrías poner unas columnas en blanco y ponerles un estado. De esta manera, lo interesante de estos estados que estamos viendo aquí es que al hacer el filtrado es mucho más sencillo ver cuáles son los proyectos que ahora mismo tenemos
activos y ya está. Otra cosa interesante es que cuando hablamos de estado nos podemos referir tanto al proyecto como a la fase del proyecto. Lo digo porque si el proyecto no tiene fases, se referirá al propio proyecto grande. Pero ¿qué pasa cuando un proyecto tiene diferentes fases? En este caso, podría ser que una parte del proyecto estuviera activa y otra parte, por ejemplo, estuviera en espera. Esto puede pasar en algunos proyectos. En cambio, cuando son proyectos más pequeños que no tienen fases, lo que va a ocurrir es que ese mismo proyecto va a estar en espera, activo, acabado o descartado. Y por último, la última columna de todas se llama observaciones. Esto básicamente es un cajón desastre para que puedas poner lo que quieras en cada uno de los proyectos, alguna nota, algún link interesante, algo a destacar, sobre todo porque si esto lo compartieras con otras personas que también lo tuvieran en cuenta a la hora de hacer cualquier cambio. Así que ya lo tienes, esta es la primera pestaña de todas, lista de proyectos, y a continuación lo que vamos a ver es esta misma pestaña pero con algunos ejemplos prácticos para que se entienda todavía mucho más. En este caso vamos a ver la misma pestaña pero con ejemplos. Vamos a tomar los siguientes ejemplos que puedes ver a continuación, y es que básicamente el proyecto grande sería diseñar un curso online sobre gestión de proyectos. Es un curso que además se va renovando año tras año y que por supuesto requiere de varios cambios y actualizaciones. Pues bien, las primeras columnas que deberías cumplimentar, que deberías añadir todo tipo de detalles, son las centrales. Las centrales están pensadas para que primero añadas todos los proyectos que ahora mismo tengas en marcha y algunos de ellos que estén en espera. De hecho, recuerda que, como decíamos antes, los proyectos no tienen por qué tener siempre fases del proyecto, pueden ser proyectos independientes. De todos modos, los ejemplos que estás viendo ahora, todos tienen esta fase del proyecto, ¿ok? De hecho, lo que hemos hecho es un solo proyecto con diferentes fases del proyecto, pero por supuesto podríamos tomar muchísimo más proyectos con diferentes fases o un macroproyecto que no tuviera ninguna fase. Así que, primero de todo, de acuerdo, sería determinar en qué área nos encontramos. En este caso, tiene que ver con el área de formación, capacitación, que es donde formaría parte este nuevo curso de gestión de proyectos. Después tendríamos el proyecto grande, que como antes decíamos, tiene que ver en crear un nuevo curso online que tenga que ver sobre la gestión de proyectos. Y después vendrían las diferentes fases del proyecto de este proyecto. La idea es que aquí en el Excel vas a copiar tantas veces como sea necesario en base a las diferentes fases. Si por ejemplo este curso online tuviera 6 o 7 u 8 fases, yo lo que haría es copiarlo esto hasta un total de 7 o 8 veces y después pondría las diferentes fases justamente a continuación. Dentro de este proyecto, como puedes ver, hemos seleccionado 3 fases distintas. La primera podría ser crear todos los contenidos que van a ir en el curso. Fíjate que esto requiere muchísimas tareas, no solo es crearlas y ya está, sino que al final hay que decidir, hay que analizar el mercado, competencia, etcétera. Después tendríamos otra que es preparar la campaña de marketing para la propia formación, es decir, oye, una vez has hecho esto, ¿qué es lo que vas a hacer para venderlo, para promocionarlo? Esto evidentemente no solo es una tarea, no es publicar un post en redes sociales, sino que por supuesto hay una amalgama también de tareas que debemos realizar. Y por último tendríamos iniciar campaña de social selling para venderla. Esto son cosas diferentes también, porque a lo mejor ya nos referimos más a las ventas concretas. Cuando alguien esté interesado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una llamada de teléfono, le enviaremos un correo electrónico, tendremos un email automatizado. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Así que esto sería el primer punto a tener en cuenta en los distintos proyectos. Además, aquí hablamos de un solo proyecto con 3 fases en total. Y el último punto, de forma opcional, si quieres sobre todo acceder a los proyectos de forma más rápida, hemos añadido un código. Este código es totalmente opcional, puedes añadir el que quieras. Fíjate que aquí, como hablamos de cursos online, pues tenemos el código CEO y después una numerología que nos va muy bien para determinar en qué se clasifica cada uno de estos proyectos. Por supuesto, aquí puedes poner lo que quieras, letras y números, solo números, lo más fácil para ti. Oye, ¿que crees que esto no es oportuno para mí, que no funciona? Pues directamente lo quitarías y ya está, ¿sí? Simplemente lo hemos puesto para que tengas esta posibilidad, pero por supuesto no sería una prioridad 100%. Una vez hemos determinado el proyecto, que ya lo tenemos claro, entonces volveremos otra vez hacia la izquierda al principio de todas las primeras columnas y recuerda que vamos a determinar cuáles serían las fechas y después empezaríamos con los responsables de estas fases del proyecto. Pues bien, vamos a empezar primero por el trimestre del año. Como puedes ver aquí, yo podía poner cuál es el trimestre del año que voy a empezar. Esto me puede venir muy bien para saber cuántos proyectos en total voy a tener el primer trimestre, el segundo, el tercero o el cuarto. Recuerda que en este caso está dividido por 4 trimestres, ¿sí? Los 3 primeros meses, los siguientes, hasta llegar a los últimos. Así que ya lo sabes, cuando le das clic aquí dentro del trimestre del año, automáticamente yo puedo seleccionar cuál de ellos lo vas a utilizar. Oye, pues el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Después
Después tendríamos las fechas. Recuerda que la fecha de inicio no siempre la vamos a tener, a veces sí, otras veces no, pero nos viene muy bien sobre todo para indicar cuándo será el despegue, el lanzamiento de ese propio proyecto. Y después tendríamos la fecha límite real, que eso sí, como decíamos también antes, no hay que abusar de ellas porque generan muchísima presión y tenemos una ansiedad que muchas veces no nos merecemos. Por lo tanto, la fecha límite real solo la voy a añadir cuando el propio cliente nos la haya especificado o cuando sabes que si pasa esa fecha límite podemos tener consecuencias serias a nivel de perder el proyecto, que tengamos dificultades después para poder gestionarlo o incluso de acuerdo que podamos perder dinero en eso, así que también sería interesante tenerlo en cuenta. Y lo último de todo, la última columna, ahí sí que pondremos la prioridad. Cuando le das clic aquí al desplegable podrás optar entre 3 opciones, 1, 2 y 3, siendo 1 lo más prioritario y 3 lo menos de todo. Otra opción, como decíamos antes, es que solo pongas 1 en aquellas que sean realmente prioritarias, en aquellas fases, y por ejemplo los que sean ya menos prioritarios simplemente no pongas nada. También sería una opción totalmente respetable y creo que incluso puede ser menos avasalladora el hecho de tener tantos números diferentes que pueden llegar incluso a generar caos. Ahora bien, cuando ya tengamos esta parte inicial que serían las fechas, después ya tengamos los proyectos escritos, que es lo primero que vamos a realizar, nos quedaría el último punto de todos. Y el último punto de todos son los responsables, los colaboradores y cómo va avanzando el proyecto, además de los estados y las observaciones como veremos después. Pues bien, dentro de los responsables, como puedes ver, la idea de acuerdo es que siempre es mejor que haya una sola persona. En este caso de acuerdo hemos puesto una sola persona, que sería yo, de acuerdo, a Miquel, después tendríamos a David, y fíjate de acuerdo que hay una que hemos puesto 2 personas. Esto no sería lo óptimo, o al menos no sería lo más deseable, pero en el caso de que un proyecto lo lideren o lo gestionen 2 personas, la recomendación es que siempre haya una persona que tenga total tutelaje sobre este proyecto. Si no, al final lo típico, oye, esto es para ti, es para mí, y termina porque nadie lo hace. Así que en este caso mejor incluso ponerlo ya sea en mayúsculas o en negrita, identificar cuál de las 2 personas o de las 3 personas va a ser la encargada real de ejecutar este proyecto. Después, en la siguiente columna, una vez hemos definido al responsable, tendríamos los colaboradores. Por colaboradores entendemos aquellas personas que van a participar en el proyecto activamente. A veces incluso el propio responsable no tiene por qué participar activamente en el proyecto, simplemente es la persona que va a liderar y que va a observar que todos los cambios avanzan sobre lo previsto. Así que aquí podrías añadir todas las personas que realmente vayan a participar, tantas como quieras, todas aquellas incluso que estén fuera de tu propia empresa, de tu propia organización, de tu propio proyecto. Aquí nos interesa tener un control de acuerdo de todas las personas que van a formar parte de ellas. Además de esto, de acuerdo, tendríamos el avance. ¿Qué significa exactamente el avance? El avance al final significa algo tan sencillo como que si vamos bien o no vamos tan bien. En este caso también es un desplegable que cuando le das clic, fíjate que tienes 3 opciones, que es sobre lo previsto, mejor de lo previsto o peor de lo previsto. Sobre todo es interesante para saber que estamos avanzando bien y que cuando hay un obstáculo, ¿cuál es la mejor solución para sobrepasarlo? Esto al final sería tan sencillo como que cuando avancemos los proyectos podamos decidir si esto ahora mismo va bien o no va tan bien. Y ahora entramos en la última columna de todas, la más importante también en ciertos temas, sobre todo a nivel de saber si esto avanza correctamente o no, que tiene que ver en cómo está ahora mismo esta fase del proyecto o el proyecto. En este caso, cuando hablamos del estado, fíjate que también nos podemos referir tanto a la fase del proyecto como al proyecto grande. Si un proyecto no tiene diferentes fases, nos referiremos al proyecto completo. Pero si en este caso, como estamos viendo ahora en este ejemplo, yo tengo diferentes fases del proyecto, aquí me estaré refiriendo a que cada una de estas fases tiene un estado distinto. Vamos a ver los diferentes estados, que simplemente como ves es un desplegable que puedes seleccionar cualquiera de las opciones. Si yo le doy clic al desplegable, aquí lo tienes, yo puedo elegir entre 4 diferentes estados. En espera significa simplemente que algo todavía no sabemos muy bien cuándo va a empezar, porque nos falta algún tipo de información, nos faltan recursos, nos faltan colaboradores, activos que ahora mismo están en marcha, acabados que ya se terminó y descartados que piensas que no es un buen momento para ejecutarlo. Y está bien, faltaría más. De hecho, la idea de descartados para que veas la gran cantidad de cosas que tú pensabas que ibas a hacer y finalmente te das cuenta y no hay manera humana, no hay recursos para poder ejecutarlos. Así que la idea de acuerdo es que tú definas el estado para cada uno de los proyectos y que evidentemente esto puede ir cambiando. A veces un proyecto activo puede pasar en espera porque se ha perdido la prioridad. Esto ya no es tan interesante como era antes o simplemente ya no tenemos recursos para hacerlo o han aparecido proyectos mejores. Y el último punto de todo
todos tiene que ver con las observaciones. Ahí lo tienes. La idea de todo esto, de acuerdo, es que las observaciones es para añadir aquellos comentarios, aquellas ideas o algún link o alguna información de valor para poder añadirle alguna información complementaria a este proyecto o a esta fase del proyecto. Imagínate, como ves ahora, de acuerdo, que aquí uno de los proyectos que hice hace un mes terminamos un proyecto muy parecido, que además tiene una nomenclatura que es la CO106. Es una buena manera de ir a buscar ese proyecto para ver realmente cuáles eran las fases y las respectivas tareas, y así podemos copiar algo de esa información sin tener que crearlo desde cero. La idea es que solo sean notas interesantes. Si consideras que esto no debería ir aquí, entonces búscale otro lugar. Aquí no está pensado para añadir documentos, está pensado sobre todo para notas concretas en un momento concreto, y cuando hayan sido resueltas, la idea es que las vamos a eliminar. Así que ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Esta sería la lista de proyectos con ejemplos para que veas cómo lo podrías utilizar, pero recuerda, tú después a partir de aquí, en base a tu trabajo, en base a tu gestión y a tus colaboradores, la idea es que también lo personalices y le pongas toda la información que estimes oportuna. A continuación vamos a hablar de la segunda pestaña llamada el purgatorio. Antes lo decía, no te me asustes, esta pestaña sobre todo está pensada para aquellos proyectos que no sabes muy bien cuándo vas a hacer. Verás, hay algunos proyectos que llevan bastante tiempo ya en la lista de proyectos y tú ves que no se van a hacer por lo que sea, o incluso se pueden cancelar en un momento determinado o pueden perder su prioridad. En este sentido, mi recomendación es que los puedas poner aquí, sobre todo para que no los tengas mezclados con la lista de proyectos activos. El principal problema que tenemos es la saturación o la sobreacumulación. Por este motivo, pensé que tener un punto aquí que se llame purgatorio, esta pestaña, nos va a permitir sobre todo aligerar la cantidad inhumana que tenemos de proyectos. Así que ya lo sabes, la idea es la siguiente. Cuando uno de los proyectos veas que ahora mismo no se va a hacer, que no tiene una fecha clara, que posiblemente la tengas que hacer mucho más hacia adelante, lo que te recomendaría es que lo pusieras aquí. ¿Y cada cuánto lo vas a revisar este purgatorio? ¿Cada cuánto lo vamos a revisar? Muy sencillo, pues la idea sobre todo es que sea aproximadamente una vez al mes o incluso una vez cada trimestre. Yo te recomendaría que te pusieras una nota en el calendario, un recordatorio simplemente, y que a partir de aquí, cuando pasen un mes o 3 meses, mires a ver si estos proyectos se van a arrancar o no. Yo ya te avanzo que la mayoría de proyectos no se van a hacer, pero no porque seas tú o porque seas una persona perezosa, para nada. Y es que al final siempre surgen otras prioridades que hacen que sean complicado poder ejecutar estos proyectos. Y es que los proyectos que no se ejecutan en el plazo de más o menos 15 días o un mes difícilmente se van a ejecutar. Siempre puede haber alguna excepción, totalmente de acuerdo, pero en general la mayoría de proyectos que ahora mismo se dejen pospuestos para otra ocasión, lo más normal es que terminen muertos aquí. Así que dentro de purgatorio yo también te recomendaría que anualmente aquellos proyectos que veas que ahora sí ya no se van a hacer de ninguna manera, directamente los elimines y ya está. Podrías crear incluso otro inventario, otro espacio donde puedas albergar aquellas cosas que has ido descartando, por si te interesa también compartirlas con el equipo en algún momento determinado. En resumidas cuentas, el purgatorio consistirá en algo tan sencillo como simplemente tomar todos los proyectos que ahora mismo no estés haciendo dentro de la lista de proyectos y ponerlos en estas columnas que estás viendo aquí. Si te fijas, las columnas que ahora mismo estamos viendo son exactamente iguales, muy similares a los que vimos en la pestaña de 1.lista de proyectos. ¿Lo ves? La diferencia es que no tienen la parte inicial de fechas, porque aquí no tendría sentido, pero hay algunas variaciones. Fíjate que, por ejemplo, área, proyecto, fase del proyecto y el propio código del proyecto serían exactamente iguales. La única diferencia es que aquí, donde está responsable colaborador, esto sería igual, hay una columna nueva que se llama fecha de decisión. Yo creo que ya te puedes imaginar por dónde va la cosa, y es que fecha de decisión es cuando vas a tomar una decisión. Oye, pues este proyecto lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Está bien que cuando lo pongas aquí pongas una fecha de decisión que sea plausible, por ejemplo, pues al cabo de 3 meses, y que cuando lo revises digas, pues sí, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. De esta manera es una forma de asegurarte que cada cierto tiempo vas a hacer una limpieza de estos proyectos, de los cuales la mayoría no vas a realizar. En vez de acumular, lo que buscamos es agilizar. Por lo tanto, ya lo sabes, cuando pongas uno de los proyectos, la idea es que pongas una fecha de decisión, y ahora me gustaría mostrarte un ejemplo de cómo podemos cumplimentar este purgatorio. En este caso que estás viendo aquí, hemos añadido un proyecto que consiste en diseñar una nueva propuesta formativa sobre gestión del tiempo. Imagínate que ahora mismo estás impartiendo un curso y quieres mejorarlo, y esta nueva propuesta se va a convertir en un nuevo proyecto. Pues bien, la idea, de acuerdo, es que este es un solo proyecto, pero tendría
tendría dos fases asociadas. Lo que hemos visto es que ahora mismo no seremos capaces de poder hacerlo, por lo tanto tiene sentido que pongamos este proyecto directamente en el purgatorio. Ahora mismo, como decíamos antes, estamos en la pestaña 2, purgatorio, y este proyecto no se va a hacer ahora mismo. Tampoco sé exactamente cuándo lo voy a hacer. En vez de dejarlo depositado dentro de la lista de proyectos para ir acumulando proyectos de sobremanera para que al final muchos de ellos no se terminen por hacer, lo que vamos a hacer es ponerlos todos directamente aquí en purgatorio para que no molesten, para que no estorben. En el fondo, de acuerdo, esto de purgatorio es como una especie de ansiolítico, es una forma de tener el control de que los proyectos todavía los tienes anotados, pero que como mínimo los tienes depositados en algún lugar, en algún sitio. En este caso, como estás viendo, de acuerdo, serían primero las columnas principales. En este caso hablaríamos del área de la formación, de la capacitación. Después tendríamos un único proyecto que hemos repetido tantas veces como fases del proyecto tenga. En este caso, como puedes ver, sería el diseño de la propuesta formativa de gestión del tiempo, como decíamos antes, y habrían dos fases. Y estas dos fases ahora mismo no se prevé que se vayan a hacer, al menos a corto plazo, así que deberemos tomar una decisión mucho más adelante. También te adelanto algo, y es que si ahora mismo no lo estamos haciendo, es bastante improbable que lo hagamos en los meses venideros. Así que fase del proyecto serían dos: una, elaborar el guión para el nuevo curso, tener todos los contenidos, y lo segundo, de acuerdo, es crear esos contenidos, que evidentemente también sería muchísimo trabajo. Por último, tendríamos el código, que si recuerdas bien, el código no deja de ser una nomenclatura, algo muy sencillo para acordarnos de cómo se llama el proyecto a la hora de encontrarlo o de buscarlo. Por último, en las columnas posteriores, ahí encontraremos, de acuerdo, la responsabilidad de quién es este proyecto, quién lo lidera. Recuerda sobre todo que si hay más de una persona, algo no recomendable, tienes que marcar quién va a hacer esa tarea. En este caso, como puedes ver, somos dos personas, pero siempre habrá una persona, ya sea en mayúsculas o en negrita, para identificar quién se va a hacer cargo de verdad del propio proyecto. Los colaboradores seguirán igual, es interesante tenerlos aquí por si algún día hay que rescatarles y sobre todo llamarles para empezar esta nueva colaboración. Y lo último, una de las grandes diferencias que tiene el purgatorio con diferencia de la lista de proyectos es la fecha de decisión. ¿Qué significa exactamente? Antes lo decíamos, es el día que vas a tomar la decisión de si lo haces o no lo haces. De esta manera tú sabes que cuando llegue este día, por ejemplo el 6 de marzo, debo tomar una decisión respecto a si este proyecto lo voy a poner en marcha o no. Si lo pones en marcha, la idea es que regresará a la lista de proyectos, es decir, a la pestaña número 1, y si realmente no lo hicieras, yo te recomendaría que lo borraras. Hay una alternativa a borrar, que sería crear otro Excel, crear otra base de datos donde vayas acumulando cosas que no se hicieron porque te interesa tener un histórico, y de esta manera también puedes ver los proyectos que finalmente se descartaron. Te puede dar pistas de cara a posibles reuniones. Igualmente, yo creo que al final tampoco hay que abrazar demasiado el pasado, cosas que ya no se hicieron, pues seguramente fueron por un motivo concreto, por el que sea, y muchas de estas cosas van a evolucionar, van a mutar. Y es que al final este proyecto de gestión del tiempo es muy probable que se termine volviendo a hacer, pero ya no será con las mismas condiciones que lo teníamos anotado aquí, así que ya no valdrá la pena, de acuerdo, realmente anotarlo aquí en purgatorio, sino que vamos a crearlo desde cero. Eso sí, si sueles hacer proyectos similares, te recomendaría que lo conservaras, porque a lo mejor puedes tener todas las fases del proyecto ya diseñadas y simplemente cambiar algunos matices. Por lo tanto, ya lo sabes, purgatorio es para hacer una eliminación de los proyectos, dejarlos en stand-by, y la mayoría de ellos no se van a realizar y no pasa nada. De hecho, la correcta gestión de proyectos muchas veces tiene que ver más bien con descartar que no tanto con ejecutar. Si avanzamos un poquito más y nos desplazamos a la tercera pestaña del cronograma, encontraremos una especie de diagrama Gantt, un seguimiento, una cronología donde podrás ver cómo van avanzando tus proyectos en base al tiempo. En este caso está pensado para que lo puedas hacer tanto de forma diaria, semanal, mensual, trimestral e incluso anual, como verás a continuación. Este calendario ha sido actualizado al año 2023, como podrás ver, con todas las fechas actualizadas. Lo primero que vas a ver son las columnas iniciales que ya conoces, de hecho aparecían en la lista de proyectos, pestaña número 1, y en la propia pestaña número 2 del purgatorio. De hecho, estas columnas nos van a servir para identificar qué proyectos son los que queremos avanzar. Aquí hay una cosa clave, y es que solo en el cronograma pondremos aquellos proyectos o fases del proyecto que estén activos
activas. No tiene sentido poner cosas en espera, a no ser que nos interese mucho a nivel de tiempo, porque si no vamos a sobresaturar este diagrama. Además, fíjate que tal como decíamos en la pestaña número 1 de lista de proyectos, en ningún momento aparece todo lo que tendría que ver con las tareas. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos aquí una lista interminable. Si lo quieres hacer con las tareas, evidentemente puedes añadir también esta nueva columna si lo consideras oportuno, pero ya te avanzo, de acuerdo, que entonces tendrías una lista muy larga, a no ser que los proyectos sean realmente muy cortos. Entonces sí que tendría más sentido, ¿ok? Perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner el mismo área, proyecto, fase del proyecto y código. De hecho, si te fijas en la lista de proyectos, está pensado para que esté exactamente en el mismo lugar, en la misma ubicación. Significa que cuando copies directamente desde ahí, desde la lista de proyectos, lo podrás copiar tal cual en la pestaña 3 del cronograma. Así que también te facilitamos las cosas para que todo sea lo más sencillo posible, ¿ok? A continuación tendríamos todos los meses del año, como estás viendo a partir de la derecha. Una vez hayamos establecido ya los nombres de los proyectos, tendríamos enero, y déjame hacer un pequeño barrido, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Fíjate que de esta manera tendríamos todos los meses, que además todos están compartimentados con sus respectivas semanas. Así que si te fijas, en enero incluso tenemos la semana 52, que es la que termina del año anterior, porque la semana 52 está incluido el día 1, y a partir de aquí ya tendrías todas las semanas del año, ¿de acuerdo? Un total de 52 semanas. Ahí lo tienes, ¿de acuerdo? La semana 52 se refiere a del año anterior porque coincide con el día 1, que justamente es domingo en este caso. Así que como puedes ver, tendrías todas las semanas, incluso también tendrías un pequeño recuadro aquí en el mes para especificar qué tal fue el mes. Ahora hablaremos de ello también a nivel de evaluación. Y además de esto, solo decirte que no solo tienes las semanas de cada uno de los meses, sino que si te fijas, arriba del todo tienes unos máses aquí, sí, ahí lo tienes, de hecho lo tienes en todas las semanas, absolutamente en todas, que cuando le das clic, fíjate que yo lo que voy a hacer es activar todos los días de la semana. ¿Lo puedes ver? Ahora mismo, de acuerdo, como puedes ver aquí, de hecho vamos a marcar, tendríamos de lunes a domingo, donde yo puedo ver del 2 al 8 de enero, por ejemplo, sí, o puedo irme a cualquiera de los meses que tú quieras, por ejemplo aquí, en esta semana 20, y cuando le des clic, automáticamente tendrás un desplegable con esos días de la semana, desde el lunes 15 hasta el domingo 21. Por lo tanto, no solo es un tema mensual, no solo es un tema semanal, sino que también va a ser diario. La pregunta sería, ¿y qué información vas a poner aquí? Pues bien, el tema de los proyectos, por supuesto, se pueden evaluar de muchísimas maneras. Hay muchos KPIs que podemos analizar. Por lo tanto, en cada cuadrícula podrías añadir cualquier cosa, desde si está bien o no está bien, si avanzamos tiempo normal o tiempo lento, si podríamos, por ejemplo, poner una fecha, un dato, un número, lo que tú quieras. Simplemente la información que consideres que puede servir más para el equipo y para ti, lo ideal es que lo pongas también en esta cronología, en este cronograma, ¿ok? Entonces, fíjate que aquí hay una cosa que pone lee, y simplemente esto es para hacer un avance tipo semáforo. Un avance tipo semáforo consiste en que cuando algo está verde significa que ok, vamos muy bien, cuando está en ámbar está de aquella manera, pero más o menos vamos avanzando, y cuando está en rojo claramente tenemos que revisar esta parte del proyecto o lo que está sucediendo con alguno de los colaboradores, alguno de las personas interesadas, alguno de los stakeholders, ¿ok? Entonces, en este sentido significa que cuando yo ponga una X, un 0 o una V, que sería algo así como error, como tic, y lo otro sería como observación, hay que ver a ver qué está pasando, lo que va a ocurrir es que se va a pintar de ese color determinado. Vamos a ver un ejemplo. Si yo voy a la semana 3 y pongo, por ejemplo, un tic o una V, automáticamente fíjate que se va a poner también en color verde. Este, para mí, de acuerdo, es el sistema más sencillo para hacer una evaluación sin realmente romperte la cabeza por ello. Verdad que podría ser algo mucho más complejo, totalmente de acuerdo, pero en el día a día de los proyectos lo que necesitamos saber es si esto avanza de forma correcta o no. Es algo parecido a lo que veíamos en la lista de proyectos inicial, si recuerdas, cuando hablamos, de hecho aquí lo tienes para mostrártelo, en el tema del avance, si es mejor de lo previsto, sobre lo previsto y peor de lo previsto. En este caso sería mucho más concreto, en el caso del cronograma, porque aquí sí que podríamos especificar no solo la semana, sino incluso el día de los cuales estamos avanzando. La pregunta sería, ¿tiene sentido evaluarlo diariamente, semanalmente o mensualmente? Pues bien, aquí tienes la opción para hacerlo de las tres maneras, pero por supuesto tienes que dedicarle también el tiempo que estimes oportuno. Tampoco podemos estar revisando todos los días todos los avances que estamos haciendo. Si tienes un project manager o tú eres la persona encargada, seguramente una vez a la semana sería más que suficiente, pero a veces hay proyectos que nos interesa tener un registro diario. En este caso, este cronograma nos puede venir muy bien hacerlo de forma diaria para tener esos datos y a partir de aquí analizar posibles resultados. Así que ahí lo tienes, tan sencillo como
como esto, no hay más. Aquí pondríamos el nombre del proyecto, la fase, el código si fuera necesario y por último tendríamos las fechas de todo el año divididas en meses, semanas y días. Ya estamos aquí en la pestaña 3 de cronograma, en este caso con los ejemplos. Recuerda que la primera parte, donde estabas aquí ahora mismo, donde está área, proyecto, fase del proyecto y código, es exactamente igual que la que has podido ver, por ejemplo, en 1. Lista de proyectos y 2 purgatorio, exactamente igual. Esto está pensado de esta manera para que puedas copiar y pegar fácil, para que puedas ir a una celda anterior y después copiarlo aquí sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de obstáculo. Ok, vamos a ello. Ahora mismo, de acuerdo, hemos puesto aquí un ejemplo que sería básicamente aquellos proyectos que ahora mismo están activos o que yo quiero lanzar ahora mismo, que serían estos dos que estás viendo aquí. En este caso es un mismo proyecto, pero con 2 fases del proyecto, que muchas de ellas se pueden demorar mucho tiempo. Aquí dependerá también de qué tipo de proyectos suelas gestionar. Hay personas que gestionan proyectos a corto plazo o medio plazo como mucho, y otras personas en cambio están mucho más acostumbradas a gestionar proyectos a medio o largo plazo o muy largo plazo, que esto ya podrían ser años. Hoy en día hablar de años evidentemente es una locura porque no sabemos muy bien lo que va a pasar, pero entiendo que en algunos proyectos más asociados a la construcción, por ejemplo, arquitectura, tiene muchísimo que ver con esto, y al final no puedes construir algo en 6 meses, a veces incluso requieren 6 o 7 u 8 años para construirse, así que estos son casos más aislados, pero es verdad que existen. En el caso de los proyectos diarios, de las cosas que tenemos que hacer muchas veces en empresa, no requieren de tanto tiempo, por eso está pensado de acuerdo al marco temporal de 1 año. Ahora puedes decirme que te faltaría más tiempo o menos tiempo, pero este documento no está pensado para proyectos que están pensados, por ejemplo, a muy largo plazo, oye, pues a 3 años. Seguramente no es la plantilla que estés buscando. Me gustaría hacer este disclaimer, sobre todo para ser lo más realista y lo más honesto contigo. Dicho esto, una vez hemos copiado directamente el área, el proyecto, la fase del proyecto y por supuesto el código también, si recuerdas bien, ahora tenemos todos los meses, absolutamente todos los meses y todas las semanas y todos los días para poder marcar diferentes cosas. Así que en este caso, como puedes ver, teniendo en cuenta que estos proyectos van a empezar aproximadamente en abril, ahí lo tienes, yo lo que puedo hacer también primero es una estimación. Esta estimación lo que voy a hacer es marcar, voy a sombrear estos días que yo considero que va a durar este proyecto, días, semanas o meses. De esta manera, como puedes ver, yo lo que he hecho aquí básicamente es una estimación de cuánto va a durar esta parte del proyecto. Ahí lo tienes. Aquí incluso me he tomado la licencia de hacer 2 ejemplos para que veas que se pueden utilizar diferentes colores, y esto al final no deja de ser un sombreado habitual de Excel. Si yo, por ejemplo, considero que esto va a durar un poquito más, lo que puedo ir aquí, ¿de acuerdo? Directamente donde estás aquí, y cuando estés aquí encima yo puedo ir al botoncito este que ya conoces a la perfección, que es el de pintar todo la celda, todo el cuadro. Yo puedo utilizar, de acuerdo, cualquiera de estos que ves aquí, ¿no? Al final puedo utilizar colores distintos o los que tú quieras. Lo mismo pasaría con el resto de las evaluaciones. Si recuerdas bien, una de las cosas que comentábamos antes tiene que ver con el semáforo. Si yo, por ejemplo, veo que uno de los proyectos va avanzando paulatinamente, progresivamente, y es bueno el avance, pues le voy a poner, por ejemplo, una V como decíamos antes. De esta manera, como estás viendo, yo puedo ver el avance, significa que más o menos el tiempo estimado se está cumpliendo semana tras semana. Es verdad que yo podría aquí hacer clic a este desplegable de aquí, donde está el más, ahí lo tienes, e incluso lo que podría hacer, de acuerdo, es hacerlo semanalmente o diariamente, ahí lo tienes. De esta manera podría marcar también si estos resultados se han cumplido un día en concreto, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el día que tenga que ser. Esto evidentemente requiere ya de una evaluación mucho más exhaustiva, ahí ya tienes que tener un equipo para poder hacerlo, porque si no puede llegar a ser muy esclavo. Entonces tienes que pensar, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Vale la pena realmente controlar, supervisar tanto los resultados? Esto realmente es lo que me ofrece más seguridad. Aquí ya dependerá un poco también de tu rol profesional, del tipo de trabajo y de las medidas de seguridad que tengas que mantener todos los días. Así que esto que estás viendo aquí, por supuesto, yo lo podría hacer también semanalmente, como estás viendo aquí. De esta manera es una forma de que yo puedo hacerlo esta evaluación diaria, y así también puedo tener todos los datos todos los días para poder saber que estamos avanzando en la dirección correcta. No hay mucho más, no tiene más. La idea es que tú puedas ir analizando poco a poco, e incluso si lo deseas, también podrías añadir números. Por ejemplo, si esto al final hemos hecho 9 ventas, vamos a suponer, o 9 vídeos, o 9 lo que sea, yo puedo añadir aquí un 9. Estos datos al final son cosas que tú ya tienes que tener medidas dentro del proyecto, y aquí podrías ir analizando poco a poco para tener estos resultados, ¿ok? De esta manera puedes ir estimando, y de forma muy visual, rápidamente podrás ver cuánto te va a tomar una fase de un proyecto, y así también podrás saber cuántos recursos necesitas, los colaboradores que necesitarás en cada una de las fases, algo muy rápido y muy visual, como decíamos antes, para que puedas saber cómo está avanzando el proyecto y cuáles son los próximos retos que se te plantean. Una última cosa, y es que a finales de cada mes, si te fijas, tienes también aquí una celda, fíjate, mes por ejemplo de marzo, mes de mayo, mes de julio, y yo puedo poner también si me ha ido bien o no me ha ido bien, o podría poner también un dato en concreto. Si por ejemplo es el número de clientes, podría poner el número de clientes, número de post, número de vídeos, pero también tendría la posibilidad de que cuando termina, por ejemplo, julio, yo podría decir, oye, ¿esto ha ido bien o no ha ido bien? En este caso
sí. Por lo tanto, le vamos a poner un tic, una V y automáticamente se va a pintar en verde, cosa que significa que el proyecto avanza viento en popa. Y ahora mismo nos encontramos ya en la pestaña número 4, lista de tareas. Y aquí es donde viene una de las claves de esta plantilla, y es que, como decíamos antes, en la lista de proyectos no vamos a añadir tareas. No por nada, no porque no queramos hacerlo, sino porque el problema es que hay una lista interminable. Antes lo decíamos, hacíamos la multiplicación rápida. Imagínate que si hubieran 4 proyectos y estos 4 proyectos como mínimo tuvieran 20 tareas cada uno de ellos, estaríamos hablando de 80 filas de información. Por lo tanto, esto no es gestionable en el día a día y mucho menos priorizable, porque cuando tienes 80 o 90 o 100 tareas, es muy complicado priorizar cuáles van a ser las más importantes para hacer esa semana. Entonces, cuando al final trabajamos en micro, que normalmente trabajamos en días y en semanas, el hecho de tener tanta información nos va a hacer mucho menos habilidosos y sobre todo menos ágiles. Esto que estás viendo aquí sería la transformación. Y aquí en este caso, a diferencia de lo que veíamos antes en la lista de proyectos, en el purgatorio y en el cronograma, solo tendremos que poner el proyecto o la fase del proyecto. Esto que estás viendo aquí. Ya no sería necesario añadir ni el área ni el código, porque aquí ya estamos desglosando estos proyectos en pequeñas tareas. Vamos a hablar rápidamente de estas columnas y, como bien sabes, en la próxima sección de este vídeo hablaremos también de cuáles serán esos ejemplos que nos pueden dar mucha más luz, arrojar más luz en este Excel. Lo primero que vamos a añadir aquí es lo que está en gris. Por este motivo está marcado de un color diferente, ¿de acuerdo? Para que tengamos claro qué es lo primero que debamos hacer. Primero hay que añadir el proyecto o la fase del proyecto. Recuerda lo siguiente, cuando hablábamos de proyecto es porque era un proyecto que era único, no tenía diferentes fases, entonces pondríamos el nombre del proyecto y ya está. Aquí en este caso volveremos a hacer lo mismo, después lo veremos con los ejemplos, y es que pondremos el proyecto o la fase del proyecto tantas veces como sea necesario según el número de tareas que contenga tanto ese proyecto como la fase del proyecto. Así que lo primero que hay que poner es el proyecto o la fase del proyecto que queramos hacer. Lo segundo es la tarea, y la tarea tiene algunas consideraciones a tener en cuenta. La primera es que debería haber siempre un verbo inicial para saber qué es lo que debes hacer con esa tarea. Lo digo porque a veces si ponemos planificación no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. A lo mejor lo que tenemos que hacer es crear esa planificación, revisar esa planificación, diseñar otra nueva. Fíjate que esto es importantísimo para que sepas muy bien lo que tienes que hacer. Y lo segundo, que además viene especificado aquí en esta columna, como puedes ver aquí en este texto, es que no debería tener una duración superior a los 90 minutos, para que sea algo tangible, fácilmente ubicable en el calendario. Fíjate que ahora mismo si miras una semana, seguramente está abarrotada de tareas, hay demasiadas cosas, está hacinada de cosas, muchas veces no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Cuando algo es de 90 minutos es mucho más fácil de meter en un calendario, de poner, de encontrarle un hueco, que cuando algo, por ejemplo, tiene una duración de 5 horas. Ahora imagínate la siguiente situación, ¿cuántas veces te ha pasado que en un mismo proyecto tú pones, por ejemplo, en el calendario proyecto Y, ¿no? Y lo pones directamente un jueves? ¿Qué pasa? Que esto te va a durar todo el día y no sabes muy bien ni cuál es la primera tarea que tienes que hacer. Esto al final también genera muchísima ansiedad, porque tú ves un proyecto de 5 horas y te estás imaginando ya algo infinito. De esta manera, el hecho de tener una tarea mucho más pequeña hace que sea mucho más fácil también planificarlo. Además, nos permite también una dosis de realismo, y es que cuando tienes esas tareas anotadas, al final sabes muy bien los compartimentos que puedes hacer. En cambio, una tarea de 20 horas no sabemos muy bien cuándo la vamos a ubicar. Así que ya lo sabes, una de las recomendaciones clave y que funciona muy bien, muy recomendable, es que la tarea como máximo pueda durar 90 minutos. Sí, ya lo sé, si dura 93 minutos la tengo que añadir. Evidentemente solo es una estimación, una orientación. Si dura un poquito menos, un poquito más, no habría ningún problema. De hecho, fíjate que dice como máximo, por lo tanto, si dura 40 minutos, casi que mejor. Cuanto más corta, es mucho más fácilmente gestionable. Después tendríamos otras columnas, como por ejemplo la fecha de introducción de la tarea. Ahí nos referimos a una cosa, y es cuándo pusiste esta tarea en esta lista. Esto sobre todo está pensado para lo siguiente, y es que cuando tú añades una tarea aquí, el hecho de poner la fecha te dice cuánto tiempo lleva incubando y nos da un criterio para descartar esta posible tarea en el futuro. A mí me gusta utilizar el criterio de las 2 semanas, aunque si no estás muy deciso con esto, puedes ir al mes. Cuando una tarea lleva un mes aquí en esta lista y no se está haciendo, fíjate que podrías crear un purgatorio de tareas, pero ya no quise ser tan sutil con esto, pero básicamente lo que va a ocurrir es que va a desaparecer de aquí. Ya no tendrá sentido ponerla en esta lista. Al final ocupa espacio y hace que a la hora de priorizar tus tareas te sea mucho más complicado. Así que la idea es que cuando añadas una tarea nueva de un proyecto determinado o de una fase del proyecto, pongas también la fecha del día que la anotas. Por ejemplo,
si hoy fuera 7 de mayo, pues automáticamente la pondrías aquí y ya lo tendríamos listo. Así es una forma también de indicar que esto lleva muchísimo tiempo aquí y que hay que hacer algo al respecto. Después tendríamos, de acuerdo, si te fijas, responsable, que sería una de las próximas columnas que hemos visto antes. Responsable al final es quién va a ser la persona responsable, encargada de ejecutar esa tarea. No hay más. Lo digo por si estabas buscando algo mucho más especial, no hay más. Aquí ya no tiene sentido colaboradores porque una tarea al final la ejecuta una sola persona. También podría ser que responsable fueran 2 personas, es verdad. Entonces acuérdate siempre de marcarlo en negrita y de esta manera podrás distinguir quién es el verdadero responsable y evitar que esa tarea deje de hacerse. Después tendríamos otro punto, otra parte de estas columnas que se llama fecha límite real. Y aquí volvemos a insistir en el real. Real es importante porque al final la mayoría de tareas no tienen una fecha límite, así como los proyectos muchas veces sí, porque el cliente te ha encargado esto para tal fecha o porque hay una cosa que hay que hacer hasta tal fecha. Las tareas en cuestión, las pequeñas tareas, la mayoría de ellas no tienen fecha límite. Son cosas que nos vamos inventando nosotros para básicamente ubicarlo en el calendario. De esta manera añadimos muchísima presión, con lo que generas mucha ansiedad también. Así que fecha límite real solo vamos a poner de aquellas tareas que sabes que si pasa un día en concreto podemos tener consecuencias, pero no para ponerla para todas. Así que a lo mejor hay una fecha real, pero la mayoría ya te avanzo que seguramente no lo sean. Si avanzamos un poquito más, ya una de las últimas columnas es el estado. Y el estado es un pelín distinto a lo que veíamos antes en la lista de proyectos, no es exactamente igual. En este caso tendríamos 4 estados, vamos a marcarlos, y los estados son los siguientes. Tendríamos en espera, tendríamos activo, tendríamos hecha y tendríamos delegada, ¿sí? Entonces, como puedes ver aquí en este desplegable, tú puedes seccionarlo, después veremos, de acuerdo, también algunos ejemplos. Y básicamente lo que quería comentarte con esto es que cuando tienes una tarea en espera, significa que ahora mismo pues todavía no la vas a empezar porque te faltan cosas, recursos, lo que decíamos antes, ¿no? Te falta el colaborador adecuado para hacerla, etcétera, etcétera. Activa significa que se está haciendo ahora mismo y esto puede ser también un aviso para navegantes, para otros miembros del equipo, para otros colaboradores, para que se sepa que eso ya inició, que ya partió la tarea. Hecha, simplemente para tener un inventario, un repositorio de las tareas que ya hiciste, totalmente opcional. De hecho, la idea es que las hechas vayan desapareciendo de aquí. Y delegada te puede venir muy bien, sobre todo porque si tú al final esta lista la utilizas para ti y quieres ver cuántas tienes delegadas hacia otras personas, evidentemente puede ser muy útil. Esto, por supuesto, lo podrías compartir con otras personas también, pero en el caso del que utilices para ti, por si es una tarea que tú eres directamente el responsable, pero que no te vas a encargar de ejecutarla. Y lo último de todo, de acuerdo, será las observaciones. Observaciones al final es como decíamos antes, oye, es alguna nota, algo puntual, algún texto, alguna recomendación, alguna anotación que quieres hacer de una particular tarea, la pondremos en observaciones. Yo creo que quedará mucho más claro ahora mismo con los ejemplos. Pues aquí los tenemos ya tenemos los ejemplos de la pestaña 4, lista de tareas. Fíjate lo siguiente, recuerda que el punto gris, es decir, el color gris donde está el proyecto y la tarea, es lo primero que vamos a empezar. En este caso, de acuerdo, hemos seleccionado las 2 fases del proyecto que justamente ahora mismo tenemos en marcha, que una era crear todos los contenidos que irán en el curso, ahí lo tienes, que está activo, y después tendríamos preparar campaña de marketing para la formación o la capacitación. Fíjate que cada una de ellas tiene muchísimas tareas. Antes decíamos que no las pongas en lista de tareas porque si no podemos tener una lista interminable de tareas y es algo que no buscamos, sobre todo para agilizar, pero en este caso sí que tiene sentido porque aquí estamos hablando ya de la ejecución. Como estás viendo ahora, de acuerdo, cada una de los proyectos o cada una de las fases tiene tantas veces copiada esto en su fila como tantas tareas existan en cada una de ellas. Por ejemplo, donde pone crear todos los contenidos que eran en el curso, lo hemos copiado un total de 3 veces porque hay un total de 3 tareas. Por supuesto, hay muchas más tareas. Esto solo es un ejemplo, pero para que vieras también cómo funcionaría. Esto es lo primero identificar los proyectos o las fases. En este caso hemos escogido fases, pero podrían ser también perfectamente proyectos. Así que lo que vamos a hacer es que una vez tengamos ya las 3 definidas, vamos a crear las tareas. Fíjate lo siguiente, ¿no? Es decir, al final las tareas, antes decíamos 2 características. La primera es que tenga un verbo muy claro de lo que hay que hacer. En este caso sería hacer un brainstorming con todos los contenidos de gestión de proyectos, por ejemplo. Esto sería básicamente algo claro. Al final sería el brainstormear, por decirlo así, es decir, la acción del brainstorming. Otra sería elaborar la estructura principal del nuevo curso con los contenidos. Fíjate que aquí está muy
muy claro, es una estructura, ni siquiera hablamos de todos los contenidos porque esto nos podría tomar muchísimo más tiempo también. Es una tarea muy acotada, muy definida y que rápidamente sé lo que tengo que hacer. Y la última tarea de esta fase del proyecto sería elaborar los ejercicios o dinámicas que tendrán en el nuevo curso. Aquí fíjate que ya puedo tomarme un poquito más de tiempo e incluso lo podría dividir. Si veo que esto se me va a alargar muchísimo, podría hacer, por ejemplo, ejercicio 1, ejercicio 2, dependiendo también del tiempo que te tomen cada uno de los ejercicios. Por último, de acuerdo, una cosa importante de estas 3 tareas y evidentemente de las próximas que vamos a ver es que todas ellas aproximadamente tienen una duración de 90 minutos. Sí, es verdad, podría ser que algunas de ellas se me pasaran de tiempo o incluso se me quedaran cortas, pero ya lo hemos dicho antes, si te quedan cortas, mejor que mejor, porque será más fácil meterlas en el calendario, encontrar un espacio para ellas. Si te quedan largas, ahí puedes decidir 2 cosas. Si es un poquito más larga, no pasaría nada, la puedes hacer igual, pero si ves que se alarga muchísimo, la idea sería desglosarla, segmentarla. Por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Los ejercicios, pues ejercicio 1, ejercicio 2, y lo mismo pasaría con la estructura, pues parte 1 de la estructura, parte 2 de la estructura, dependiendo del tiempo que te tome, porque no todas las tareas sabemos cuánto nos va a tomar, algunos días nos va a tomar más tiempo, otras menos, así que es importante determinar el tiempo aproximado y después ir gestionándolo sobre la marcha. Para la segunda fase del proyecto hemos seleccionado 3 tareas también con sus respectivos verbos y que no superen los 90 minutos aproximadamente. Una de ellas sería pensar el tipo de piezas del contenido que vamos a publicar en el blog, otra sería realizar un calendario editorial para redes sociales y otro sería, de acuerdo, hacer un presupuesto para publicidad online del nuevo curso, cuánto queremos destinarle de acuerdo a la publicidad pagada dentro del social media. Básicamente sería esto, no hay más. Una vez tengamos esto claro, vamos a añadir las respectivas columnas, las otras columnas que nos quedan, simplemente de acuerdo para que todo tenga un empaque, para que tenga un sentido. Lo primero de todo, si recuerdas bien, que es la primera columna que aparece, es la fecha de introducción de la tarea. Ahí lo tienes. La fecha de introducción de la tarea significa el momento en que la has anotado. Ahora imagínate que hoy, por ejemplo, es 1 de abril, pues yo anotaría 1 de abril del año que sea, ¿de acuerdo? Pondría 1 de abril de este año. Perfecto, muy bien, lo pondría aquí. Y fíjate que de esta manera sé que todas estas tareas que acabo de anotar aquí las he puesto justamente hoy. Entonces, en este caso yo puedo saber cuánto tiempo llevar incubando y, como decíamos antes, cuando esto lleve mucho tiempo aquí incubando, puedo decidir qué es lo que voy a hacer. O las hago ya directamente porque ya tocaría hacerlas, o en otro caso simplemente las podría eliminar o bloquear o pasar a otro documento para tenerlas almacenadas. Aquí ya dependerá un poco también de la utilidad que tú creas que puedan tener estas tareas. Fíjate una cosa interesante, y es que cuando hablamos de estas fechas, fíjate que hablamos siempre de la tarea, ¿lo ves? No hablamos del proyecto, no hablamos de la fase del proyecto. Lo digo porque esta tarea, uno puede pensar que es del propio proyecto, de la fase del proyecto. Nos referimos siempre a la tarea, y es que al final es la tarea en cuestión la que añades aquí. El proyecto a nivel de fechas, como bien sabes, ya lo tendríamos determinado en el apartado 1.lista de proyectos. Ahí sí que tendríamos toda la información de acuerdo respecto a cuándo empieza el proyecto y cuándo termina, tanto el proyecto global como el proyecto en diferentes fases, ¿ok? Además de esto, de acuerdo, una vez hemos llegado a este punto, tendríamos las siguientes columnas que también son igualmente importantes. Tendríamos por un lado el responsable, ahí lo estás viendo, ¿de acuerdo? Fíjate, el responsable sería la persona que va a realizar esta tarea, ahí lo tienes. Siempre es importante que los responsables sean los mínimos posibles, si hay uno mejor que 2, y si hubiera más de uno, la recomendación, como decíamos antes, es que lo pongas en negrita o en mayúscula. De esta manera habrá siempre una persona responsable, porque si no, la tarea no se va a hacer nunca, ya lo sabes. El siguiente punto, la siguiente columna, tiene que ver con la fecha límite real. Antes lo decíamos, oye, las fechas límites solo para aquellas cosas realmente que sí tengan una fecha límite real. La mayoría de fechas límites reales están en los proyectos, no tanto en las microtareas o las tareas pequeñas. Por eso es importante, de acuerdo, que solo añades la fecha límite real de aquellas tareas que sí la tienen porque hay un motivo inexpugnable, que digas, oye, si pasamos de esa fecha podemos tener consecuencias. Así que solo pondrás de estos, ¿ok? Perfecto, muy bien. Y por último tendríamos el estado. El estado, de acuerdo, hay 4 estados, ahí lo estás viendo, estos que explicábamos antes, en espera, activa, hecha y delegada, que básicamente significa que yo pueda, por ejemplo, poner en espera aquellas tareas que todavía no sé cuándo voy a hacer, activas aquellas que estoy haciendo, hechas simplemente las que están completadas, y delegadas. Esto es útil sobre todo cuando tú, por ejemplo, lideras a un equipo, lideras a colaboradores y quieres saber cuántas tareas son de tu responsabilidad, pero otras personas están haciendo. Además de esto, lo interesante es que tú después puedes filtrar, puedes ir aquí directamente a estado, y fíjate que cuando le das clic a estado, una de las cosas que puedo hacer es seleccionar algunas de ellas. Imagínate que en este caso, en vez de seleccionarlas todas, lo que voy a hacer es cuántas de ellas están activas. Voy a darle a aceptar y en este caso solo me saldría una de ellas. Si yo quiero eliminar este filtro, volveré otra vez aquí, ahí lo tienes, vamos a marcarlo para que se vea, y de esta manera cuando ya estemos aquí puedo poner pues seleccionar todo, y así de esta manera nos saldrán todas las tareas que tenemos pendientes, ¿ok? Perfecto, solo para que lo sepas, que aquí en este caso vamos a seleccionar las que yo considere. Esto tiene utilidad, lo de los filtros, para cuando tienes aquí muchísimas tareas. Si tienes pocas, evidentemente no hará falta hacer un filtro, pero si tienes muchas será de gran utilidad. Y lo último que tenemos ya, ¿de acuerdo? Son las observaciones. Al final sirve para
poner algún tipo de información, alguna recomendación, algo que quieras poner para cada una de las tareas. Aquí hay un ejemplo, ¿de acuerdo? Como puedes ver, oye, pues recuerda que existe ya un primer borrador de esta tarea de lo que hicimos ya en el brainstorming, a lo mejor de un curso pasado, de un proyecto pasado, y que además tienes el link aquí para poder acceder. Es un documento de Miro, ¿de acuerdo? Que puedes acceder y aquí directamente tienes el enlace donde hicimos el brainstorming anterior. De esta manera también todo el equipo puede verlo y es una forma también de tenerlo todo centralizado en un mismo espacio. De esta manera, como puedes ver, la lista de tareas es fantástica para desglosar los proyectos o las fases de proyectos en pequeñas tareas mucho más agendables, tangibles y fácilmente identificables por el resto de los colaboradores. Algo importante que tiene mucho que ver con el purgatorio. Muchas de estas tareas, a medida que se vayan acumulando, es importantísimo hacer la revisión de la fecha de introducción de la tarea. Cuando algo lleve aquí 15 días o un mes, es bastante improbable que ya no se haga, así que sácalo de aquí. Incluso si tienes que crear otra lista para ponerlos, hazlo, pero sobre todo no lo dejes aquí, porque en el momento que aquí tengas 50 o 60 tareas, llegará un momento en el cual será ingestionable. Para evitar ese conflicto, simplemente cada semana ve revisando, ve mirando todas las tareas que hay aquí y a partir de aquí decide cuáles de ellas vas a hacer y cuáles de ellas te vas a deshacer de ellas, ¿ok? Y ahora nos adentramos en la última pestaña de todas, 5 recursos. Esto sobre todo es por si quieres saber más, que al final lo que estamos hablando es de una plantilla, de cómo la puedes gestionar, pero la gestión de proyectos va mucho más allá. Si tú realmente quieres formarte en gestión de proyectos, si quieres liderar equipos con el máximo rendimiento y sobre todo quieres conocer una de las competencias profesionales más interesantes de todas, te recomiendo sin duda el curso que ideamos mi socio y yo, David Carulla, y un servidor sobre gestión de proyectos. Aquí encontrarás toda la introducción que necesitas para gestionar tus proyectos y lo más importante, sabrás liderar a tu equipo gestionando proyectos, porque no es lo mismo gestionar proyectos que liderar a un equipo gestionando proyectos. Y por otro lado, si utilizas herramientas por ejemplo de Microsoft 365, saber que Planner es una excelente herramienta también para poder planificarte. De hecho, aquí como ves, también tendrías la posibilidad de poder acceder a este curso, ahí lo tendrías, y muchos de los cursos que iremos publicando también aparecerán aquí mismo, los vas a encontrar en los cursos premium. Estos cursos premium tienen un coste, cada uno de ellos, de acuerdo, los podrás encontrar, pero son precios relativamente bajos para que puedas acceder a la gestión de proyectos, ya sea a nivel genérico o a nivel de una herramienta en concreto. Si por ejemplo te gustaría aplicar esto en diferentes herramientas, esta técnica y esta metodología que hemos visto aquí en este vídeo, también te dejaré algunos cursos gratuitos que puedes acceder simplemente haciendo clic en cada uno de ellos. De hecho, si te fijas, cuando tú vas aquí directamente, ahí lo tienes, tendrás los links para poder acceder a estos cursos, ¿sí? Igualmente con los cursos gratuitos, cuando tú estás encima y pones el cursor encima, automáticamente te va a redirigir a esos cursos que en este caso estarían dentro de YouTube, como puedes ver, y los puedes encontrar y así te será mucho más fácil encontrar estos recursos. Ahí te van a ayudar con herramientas, es una metodología muy sencilla y es una forma de gestionar proyectos con distintas herramientas. Algunas de ellas son las líderes en su sector, como Asana, ClickUp, Monday, Planner, Teams o Trello. Oye, buenísimo, ya tienes toda la explicación de la herramienta, pero no te vayas sin ella. Acuérdate de descargarla totalmente gratuita. Aquí abajo en la descripción del vídeo lo tienes todo. Simplemente tendrás que dar tu email y automáticamente tendrás la plantilla. En el interior encontrarás todas las instrucciones para descargarla. Hazte con ella ahora aquí. Por cierto, estoy totalmente abierto a mejorar esta plantilla. Seguro que la próxima edición será bastante mejor. Así que déjame tu comentario aquí abajo y explícame en qué te gustaría que mejorara la plantilla. Pues le falta una pestaña para esto, para equipos, le faltaría aquí una etiqueta. Dime lo que quieras. Me encantará escucharte. Si es posible, para la próxima edición, para la cuarta ya, vamos a añadir todo este tipo de cambios que pueden ser muy provechosos para ti y para todos. Si por lo contrario te encantó, entonces, oye, déjale un comentario aquí en el vídeo y dice, oye, pues me ha gustado mucho, no me ha gustado, simplemente que tengamos aquí tu feedback y así de esta manera llegaremos a muchas más personas. Por último, me encantaría compartir contigo el nuevo curso de gestión de proyectos, una de las competencias profesionales más solicitadas ahora mismo, y es que al final proyectos hay por todas partes, gestores de proyectos no tantos. Ahí encontrarás más de 30 vídeos, 12 plantillas, una explicación paso a paso con todas las pautas necesarias para gestionar mejor tus proyectos. Lo encontrarás a un precio de derribo con una oferta que solo durará unas horas y que puedes encontrar en el link de la descripción. Sí, aquí en el link. Pues ahora sí, ya lo tenemos. Por fin tenemos la nueva plantilla para este año. Espero que sea útil de verdad. Sobre todo, confecciónala como quieras, flexibilízala, adáptala, cambia cosas. Esto no me gusta, quítalo, que hay alguna pestaña que no vas a utilizar, quítala, no hay ningún problema, es toda para ti. Yo la creé con mucho cariño y seguro que la vas a utilizar también con mucho cariño, ¿verdad? Si este curso sobre cómo utilizar la plantilla te pareció útil, me encantaría que le dieras un buen like y que te suscribieras a este canal para muchos más vídeos sobre neurociencia, productividad y gestión de proyectos. Gracias de verdad por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!